mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen y vamos a comenzar un nuevo proyecto. He dejado en el apartado de comunidad del canal, dejé una encuesta y en esta encuesta preguntaba si queríamos que nuestro proyecto fuera una mochila Wayuu o un bolso con base rectangular o bolso con base redonda. Y hasta ahora el mayor porcentaje se lo ha llevado la mochila. Así pues, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Me gusta tener en cuenta vuestros gustos y deseos. Y vamos a comenzar nuestro proyecto de mochila Wayuu. En esta ocasión vamos a hacer una mochila con este esquema que tengo aquí, que es un precioso girasol, que también fue a petición de una de nuestras Wayuu amigas, que me pedía una mochila con un girasol. Y he encontrado este esquema que me ha gustado mucho y vamos a hacerlo. Vamos a aprender también a seguir el esquema que algunas de vosotras ya me habéis comentado que os cuesta un poquito seguir los esquemas. Bueno, pues aquí también vamos a seguir este esquema y así aprenderemos cositas nuevas. Para hacer esta mochila vamos a necesitar varios colores, porque aquí tenemos en el girasol, tenemos verde, que lo tenemos por aquí. Tenemos el amarillo, el naranja, el marrón. Y para la base de nuestra mochila he escogido este color marfil para que estos colores de aquí nos resalten un poquito. Vamos a necesitar marcadores, por lo menos uno, mínimo un marcador de puntos, unas tijeritas. Necesitaremos también en algún momento una aguja lanera y nuestra aguja de ganchillo, que yo he escogido esta de 1,75, pero debo decir una cosita. Las agujas de crochet, cada marca tiene distinta numeración. Por lo tanto, cuando consigamos el hilo, que en este caso vamos a trabajar con un hilo de algodón, en la etiqueta del ovillo nos pone la recomendación del número de aguja que debemos usar. Para la mochila Wayuu siempre se recomienda utilizar una aguja un pelín más finita para que el punto quede bien apretadito, bien tupido y nuestra mochila pueda tomar cuerpo. Así que yo en mi caso pues uso la de el 1,75, pero ya os digo que depende de la marca de aguja, tiene una numeración o tiene otra. El hilo, pues he conseguido hilo de algodón, es un hilo que es fino, por lo tanto yo lo trabajo con doble hebra. Yo saco la de fuera y la de adentro y la pongo doble, para que así me dé un poquito más de grosor. En vuestro caso, pues es que depende también del país. Hay unas marcas, hay otras. Ese es el conocido como perlés. Pero también está el hilo crochet, el hilo macramé, el hilo coral. Es que cada país tiene su marca. Por eso yo no me limito a la marca. Yo no os digo la marca, sino la textura del hilo. Y así ya cada cual pues va consiguiendo el hilo que le interesa. Este pues es finito, solo tiene 2 cabos, como pueden ver aquí. Tiene solo 2 cabos, por eso yo lo pongo doble y así ya tengo 4 cabos. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a comenzar. Bueno, me ha faltado decir las cantidades de hilo que vamos a necesitar. Honestamente, no lo sé, porque estamos haciendo la mochila desde cero y por primera vez. Pero entonces yo he calculado que para comenzar
yo estoy comenzando con 200 gramos de hilo marfil para lo que es todo el tejido de la mochila. Y luego de estos ovillitos de los colores, pues bueno, yo comienzo con estos ovillos que pesan 70 gramos y sobrará, lo más seguro es que sobre, pero como no tengo todavía la cantidad exacta, por eso no os lo digo con exactitud. Una vez hayamos finalizado la mochila, ahí sí ya tendremos las cantidades exactas y ya os lo podría comunicar eh, mejor. Pero por ahora podemos comenzar así y bueno, mejor que sobre un poquito de hilo a que nos falte y entonces nos veamos cortas. Así que bueno, pues nada, vamos a tejer. Comenzamos haciendo un anillo mágico envolviendo el hilo en nuestro dedo y vamos a hacer 8 puntos dentro de este anillo. Hacemos uno, bueno, este primero es un nudito, ¿vale? Para fijar. Este es el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por último 8 puntos. Aquí ya cerramos el anillo. Y cogemos aquí el primer punto para cerrar. Ya tenemos el inicio con 8 puntos. Y bien, ahora que tenemos ya nuestros 8 puntos en este anillo, vamos a incorporar todos los hilos con los que vamos a trabajar. Tenemos aquí el amarillo, el verde, el marrón y el naranja. Y los vamos a incorporar a nuestro anillo de esta manera. Los colocamos así. Y ahora vamos a ir tejiendo con ellos por dentro. Recordemos que en el guayú tejemos la mitad del punto, la parte de atrás, ¿eh? Entonces empezaríamos tal que así, con nuestros hilos. A ver que se me han movido. Con nuestros hilos aquí incorporados. Y vamos a tejer 2 puntos en cada punto. Tenemos 1, 2. En el siguiente punto haremos otros 2 puntos, cogiendo solo la mitad del punto, la parte de atrás. 1 y 2. En el siguiente punto haremos otros 2 puntos. Así en cada punto un aumento y al final tendremos 16 puntos. ¿Por qué introducir estos hilos ahora desde el primer momento? Pues para que nos vaya dando cuerpo, porque si no, la base se nos queda flojita y luego el cuerpo quedará como más recio. Y esto cambia mucho la textura del tejido y no queremos que quede de esa forma. Bueno, ahora que ya tenemos unos cuantos puntos, vamos a recoger un poquito estos hilos. Los vamos a esconder. Tiramos despacito hasta que queden escondidos.
Bueno, ahí ya queda un poquillo, pero ahora lo acabamos de esconder. Seguimos tejiendo 2 puntos en cada punto. 2 puntos, aquí otros 2. Y en este último otros 2. Y ya tenemos nuestra primera vuelta de aumentos hecha. Vamos con la siguiente vuelta, que sería la vuelta 3. La 1 fue el anillo, la 2 los aumentos. Ahora comenzamos nuestra vuelta 3. Hacemos el primer punto. Y lo marcamos. Y en esta vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Tenemos un punto en el marcador, aumento en el siguiente. 1, 2. El siguiente punto, un punto nada más. En el siguiente, un aumento, 2 puntos en el mismo punto. 1 y 2. En el siguiente, un punto. Cuando veamos que en algún momento algunos de los hilitos se nos quedan por fuera, como es el caso, no, este de aquí no, porque son las puntitas, que esas puntitas las vamos a cortar. Pero por ejemplo aquí el verde y se nos ha quedado aquí un poquito el naranja. Bueno, pues cogemos nuestro hilo verde, por ejemplo, y estiramos un poquito para que quede escondido, sin que se nos encoja el tejido, porque si no luego se nos queda esto un poquito, el círculo se nos puede encoger y tenemos que mantenerlo plano. Bien, hemos quedado aquí en un punto. El siguiente sería un aumento. Uno y 2. El siguiente, un solo punto. El siguiente, 2. Así vamos haciendo toda la vuelta y al final tendremos 24 puntos. Vamos aumentando de 8 en 8. Un punto, un aumento. Vuelta 4, 2 puntos y un aumento. Hacemos el primer punto, marcamos, hacemos otro punto más y el siguiente con aumento, 2 en el mismo punto, 1, 2.
hacemos 2 puntos. 1, 2. El siguiente, el aumento. Uy. Así vamos a hacer toda la vuelta. Y al final de la vuelta, la anterior teníamos 24, pues en esta tendremos 32. Comenzamos nuestra vuelta 5. En esta vuelta haremos 3 puntos y un aumento. He hecho el primero, he puesto el marcador. Ahora contamos 2, 3, aumento, 2 juntos en el mismo punto. Volvemos a contar 3 puntos. 1, 2, 3 y hacemos un aumento. Dos puntos en el mismo punto. 1 y 2. Esto lo vamos a ir repitiendo toda la vuelta hasta completarla. Cuando lleguemos al final de la vuelta tendremos 40 puntos. Recuerden siempre asegurarnos de que este tapetito se mantiene plano, que no se nos encoja. Y por la parte de atrás, pues vamos viendo de vez en cuando, vamos acomodando el hilo que se vaya quedando y luego estiramos un poquito para reacomodar, y de esa forma que no se nos encoja. Vuelta 6. Vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Tenemos 1 en el marcador, 2, 3 y 4 y hacemos el aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Uy. Y esto lo vamos a repetir toda la vuelta. 4 puntos, un aumento y al final tendremos 48 puntos. 1, 2, 3. ¿Qué me estoy dejando aquí? 3, 4. Y el aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Esto lo vamos repitiendo toda la vuelta. Al final tendremos 48 puntos. Comenzamos con la vuelta 7. Voy a retirar el marcador, hago el primer punto. Y volvemos a marcar. En esta ocasión ya son 5 puntos y un aumento. Tenemos 1, 2, 3, 4
y 5. Y ahora el aumento, que son 2 en cada punto. 1 y 2. Y volvemos a contar 5 puntos. Un aumento, así toda la vuelta, hasta completarla. Y al final tendremos 56 puntos. 3, 4, 5. Y hacemos el aumento. 1 y 2. Vamos repitiendo esto, ¿vale? Vamos con la vuelta 8. En esta vuelta vamos a hacer 6 puntos y un aumento. Tenemos 1 en el marcador, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora hacemos el aumento. 1 y 2. Y esto lo vamos a repetir toda la vuelta. 6 puntos, un aumento. Y al final tendremos 64 puntos. Vuelta 9. Aquí vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Tenemos 1 en el marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. 1 y 2. Y volvemos a repetir 7 puntos, un aumento hasta el final de la vuelta. Al final de la vuelta, cuando lleguemos al final, pues tendremos 72 puntos en total. Vuelta 10. Vamos a hacer 8 puntos y un aumento. Tenemos 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 y hacemos el aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Y volvemos a repetir 8 puntos, un aumento hasta el final de la vuelta. Vamos haciendo y al final vamos a tener 80 puntos. Vuelta 11 serán 9 puntos y un aumento. 2 y 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Y un aumento. 1 y 2. Y volvemos a repetir 9 puntos, un aumento. 1, 2, así hasta 9 y volvemos a hacer el aumento. Y al final tendremos 88 puntos. Vuelta 12. 10 puntos y un aumento. Vamos tejiendo hasta 10 puntos. Tenemos 2, 3. Uy, 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 qué mal lo estoy haciendo. Aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora hacemos el aumento. 1, y 2 en el mismo punto. Y de esta forma vamos a ir repitiendo 10 puntos, un aumento a todo alrededor. Al final tendremos 96 puntos. Esto va creciendo. Así es como va la base. Si en algún momento vemos que se nos empieza a encocar, que se empieza a encoger, primeramente asegurarnos de que hemos hecho todos los aumentos que corresponden. Y en segundo lugar, el alma, que es todos estos hilitos que vamos metiendo por dentro, que son los que le da la fuerza y el cuerpo, que no estén demasiado tirantes. Entonces, al final de cada vuelta, un pequeño truco es simplemente extender un poco de esta forma los puntos para que así el alma se nos acomode un poquito mejor sin estar tirante. Y una vez ya le hemos dado el espacio que necesita, ya podemos ver que nuestra base está plana. Esto es importante, que la base esté plana. Nuestro tapetito tiene que estar planito. ¿Bien? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Seguiremos en nuestro siguiente vídeo. Suscríbete si no lo has hecho, porque este es el comienzo de un gran proyecto. Va a quedar muy bonita nuestra mochila con girasoles. Cuídense, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.